Este es un programa de la Fundación Ciudadelas de Libertad y el proyecto social Procrece, en alianza con la Oficina del Consumidor Financiero. Las opiniones emitidas en este programa no representan necesariamente el pensamiento de la Fundación Ciudadelas de Libertad. Bienvenidos a Educa tu Bolsillo, un espacio donde aprenderás cómo manejar tu relación con el dinero y cómo tomar decisiones financieras más responsables, porque tu bolsillo también merece crecer. Iniciamos con Jorge Chinchilla y Danilo Montero, expertos en el campo de las finanzas, solo aquí por CRC 89.1 Radio. Buenas tardes. Adelante, les escuchamos. Bien, muchas gracias. Bienvenidos. Bien, primero, una bienvenida entonces al programa Educa tu Bolsillo, en donde vamos a conversar durante todos nuestros programas de cómo manejar la relación que tenemos con el dinero. La idea definitivamente es que dejemos de tener al dinero como un enemigo y nos convirtamos precisamente en aliados, que podamos tener una relación armoniosa con el dinero. La vida en su totalidad es sumamente compleja y sin duda formada por muchísimas etapas que todos tenemos que vivir. Vamos creciendo, nos vamos acostumbrando a nuevas formas de ser, vamos moldeándonos y en algún momento nuestra relación con el dinero define mucho de la forma en la que nos comportamos, la forma en la que vemos incluso la vida. Y para algunos el dinero es definitivamente un componente muy importante. Sin embargo, tener una percepción adecuada de lo que este es y manejarlo adecuadamente es sumamente significativo para tener una vida plena. Desarrollarnos alrededor de este manejo adecuado requiere tiempo, casi que como cualquier otra cosa. Al final de cuentas, en todos los distintos quehaceres de la vida, necesitamos manejar nuestras relaciones en forma adecuada, tener una perspectiva justa y precisa de esa relación siempre va a ser importante para que podamos de alguna u otra manera también ser felices. Así que, en fin, en este programa tiene como finalidad ayudarnos a ir mejorando esta relación con el dinero, a ir creciendo en esa relación y a ir convirtiéndonos entonces en mejores personas a través también de esa relación con el dinero. Por supuesto que somos, como lo dije antes, seres muy complejos. Nuestra complejidad nos obliga a que cuando vemos un tema, eventualmente tengamos que hablar de otros que se relacionan tangencialmente o en forma muy directa, pero que terminan siendo parte de. Así que vamos a ver también cómo el dinero no es un tema que se maneja y se trabaja solito. Hay que verlo a través de otras experiencias, de otros sentimientos, de otras percepciones que tengamos, creencias, incluso de herencias con respecto a lo que pensamos que es y no es. Así que será desde el punto de vista de Danilo y mío, estoy seguro que un viaje muy interesante en donde hablaremos del dinero, pero terminaremos hablando de muchísimos otros temas, porque al final todos ellos se relacionan y veremos cómo esta relación con el dinero se puede manejar de una manera satisfactoria y ser efectivamente personas muy, pero muy felices. Danilo ya nos acompaña. ¿Cómo está, Danilo? Bien, Jorge, ¿qué tal? Un gustazo Aquí, de saludarte y que igualmente. mucha gente esperamos que nos siga en esta iniciativa que por lo menos en la oficina la abrigamos por varios años y no lográbamos encontrar el aliado ideal y de ahí quiso Dios que en la fundación encontramos el apoyo a través tuyo y muy ilusionados de que este programa que pretende educar su bolsillo, un poco de la mano del esfuerzo que ya la Fundación de Ciudades de Libertad realiza. Entonces, muy ilusionados estamos de que este programa se convierta en parte de la dieta de los consumidores en Costa Rica. Así que todo eso es un honor de compartir
con vos y nuestros radioyentes. Sí, muchísimas gracias, Danilo. Bueno, no sé si empezamos hablando un poquito de cada una de nuestras entidades, haciendo una pequeña introducción para que las personas que nos escuchan puedan ubicar mejor quiénes somos. Pero primero hablemos de la fundación y de la oficina, ¿verdad? De ambos. No sé si empezás vos. Bueno, la oficina no tiene toda la antigüedad que tiene la fundación, ¿verdad? La fundación tiene un recorrido impresionante, ¿verdad? Hay una cantidad de realizaciones que son envidiables, ¿verdad? Y además particularmente loables, ¿verdad? La oficina tiene un poquito más de una década de existir, ¿verdad? Y entonces, mucho del esfuerzo que hacemos de alfabetizar a la gente en materia financiera a través de los diferentes materiales que usamos, en el fondo lo que perseguimos es quizás algo muy parecido a la fundación y es tratar de ofrecerle oportunidades a la gente de que tenga más libertad. Libertad de escoger, libertad de elegir los productos, libertad de expresar sus quejas, expresar sus eh, preferencias y por eso nos hace muchísimo sentido la vinculación con la fundación. Además, buena parte de lo que hacemos está destinado a que las personas también tengan criterio para sus decisiones financieras. Y eso es parte de la libertad, eso es parte del ejercicio de la libertad de las personas. Y ya tendremos oportunidad de conversar un poco más en detalle después en otros programas sobre este particular. De manera que entonces creo que esos 10 años ya casi 11 de experiencia de la oficina, queremos que se refleje en oportunidades para que la gente, las personas, adultos, los menores también crezcan financieramente. Muy bien. Bien, vamos a hablar un poquito también de la fundación. La Fundación Ciudadela de Libertad es una fundación que ya llegó a 51 años. Wow. Tenemos bastante tiempo de existir. Y como lo dice su nombre, nosotros nos centramos en la libertad. Ciudadelas de Libertad, desde que empieza y desde que su fundador la crea, gira alrededor del concepto de la libertad. Porque de alguna u otra manera el fundador pensaba, y creo que en eso coincidimos, que el desarrollo del ser humano solo es posible cuando éste es libre, cuando efectivamente es libre. Y que cada quien tiene en todo caso que decidir hacia dónde quiere ir, ¿verdad? O sea, y esa libertad es fundamental para desarrollar personas plenas. De lo contrario, y si fuésemos obligados, pues obviamente podríamos llegar a muchísimos lugares, pero no será donde queramos llegar. Y ese es el punto. Entonces, la fundación nace desde su nombre, desde su concepción, como de alguna u otra manera una institución que quiere construir ciudadanos libres. Claro que la libertad es un concepto muy amplio, pero bueno, desde todo punto de vista no podemos negar que la relación que tengamos con el dinero puede ser o no una cadena, ¿verdad? O puede ser efectivamente un motivo de hacernos libres. Así que a la fundación, como fundación, cuando llegamos a conversar sobre este programa, nos interesó también porque de alguna u otra manera necesitamos trabajar en conjunto. La fundación, desde su punto de vista, que quiere también buscar el desarrollo de las personas a través de la libertad, quiere poner su granito de arena y trabajar en desarrollar temas que nos lleven hacia la libertad. Como lo dije hace un rato, sabemos que los seres humanos somos muy complejos y tenemos muchísimas facetas sobre las cuales trabajar, pero sin duda una de las más significativas tiene que ver con el dinero por el impacto que tiene con la persona cuando vamos creciendo y cómo determina nuestra visión sobre muchos aspectos de la vida. Así que negar la importancia de esta relación con el dinero sería absurdo porque es sumamente significativo y necesitamos aprender a relacionarnos con él. Creemos en la fundación entonces que nuestro compromiso con la libertad tiene que ir precisamente en el desarrollo de personas libres y tenemos que buscar espacios para eso. Por esa razón estamos acá, porque necesitamos buscar espacios. Tal vez para contar entonces un poquito más de lo importante que puede o no llegar a ser el dinero.
El fundador nuestro, don Samuel Bermúdez, inicia la fundación un 7 de abril de 1974, cuando él cumple 50 años de edad. Ese era el momento en el que él decide crear la fundación. Y en ese momento, él toma la decisión de donar sus bienes a la fundación. Es una decisión relacionada con sus bienes, con su dinero, sin duda, pero es una decisión precisamente que él la toma consciente de lo que la libertad significa. Es la libertad de decidir incluso qué hacer con lo que es mío. Y es una libertad que tengo derecho a ejercer. Pero demuestra que la libertad existe primero y segundo, que la relación con el dinero puede ser muy variada, tanto como para llegar y crear una fundación y donarle todo lo que uno tiene. Entonces, eso nos deja ver que efectivamente, cuando hablamos de un programa como este y queremos enfatizar en esa relación con el dinero, de que hay muchas maneras de verlo, de que hay muchas maneras de manejarlo y que hay muchas maneras de sentirse pleno en la relación que tengamos o no con el dinero. No hay solo una, son muchas. Y quizás ahí empezamos con uno de los objetivos de este programa, que es quitar muchos mitos de la relación con el dinero. Porque hay gente que piensa que solo hay una forma de, y eso no es mentira. El primer mito es que hay muchísimas maneras, ¿verdad? No solo una, que tenemos que quitar ese mito de que solo hay una manera de relacionarse con, de vivir con, de hacer dinero. Eso es falso. Hay muchas maneras y tenemos que aprender de esas y escoger la que a nosotros en nuestra libertad nos satisfaga más. Sin duda, Jorge, porque, y eso lo vivimos aquí en la oficina casi desde que fue creada, efectivamente las personas tienen la libertad de endeudarse todo lo que quieran y tienen la libertad de decidir no hacer ahorro y tienen la libertad de no tomar una pensión voluntaria o lo que sea, Ujú. efectivamente. Y una de las cosas que tal vez interesará mucho en este programa es precisamente decirle a la gente que sí o explicarle a la gente, efectivamente, tiene razón, usted tiene libertad, pero el ejercicio de esa libertad tiene consecuencias. Así es. Yo no ahorro, pues todo me lo dejo, como, lo regalo, eh, pero eso también va a tener consecuencias. Si no tengo un fondo de pensiones, es mi libertad, estoy ejerciendo mi libertad, pero también va a tener consecuencias. Y ahí nos vamos a ir con una gran cantidad de temas que vamos a poder abordar aquí. En algunos casos con invitados, en otros casos vamos a traer alguna historia que contar o varias historias que contar. eh, pero definitivamente mucho de lo que vamos a conversar precisamente gira alrededor de cómo los seres humanos ejercemos la libertad. Un día de estos escuchamos algún programa de televisión, algún analista muy bueno, eh, tal vez excedió su entusiasmo y sugirió un porcentaje fijo de lo que uno debería ahorrar. Y en el fondo posiblemente tiene razón, pero esas recetas también de alguna manera atentan contra los objetivos que perseguimos en materia de libertad, ¿verdad? En la oficina a nosotros nos entusiasmaría que la gente ahorrara montones, ¿verdad? Pero es difícil ahorrar. El ejercicio de la libertad no es tan fácil, no es tan sencillo de que me voy de la casa y no tiene consecuencias. No, no. Y si me quedo en la casa también tiene consecuencias, ¿verdad? Entonces, si no ahorro 10%, 20%, lo que me sugieran los libros, eso tiene unas determinadas consecuencias. Si decido ahorrar mucho, también tiene consecuencias. Puede ser que entonces llegue a niveles exagerados, ya casi de avaricia, ¿verdad? Que uno ve películas, ¿verdad? En donde la gente, su objetivo es guardar, guardar y guardar y guardar. Esa es otra forma de ejercer la libertad. Entonces, un poco en línea con lo que mencionabas y que parecieran son los principios que también constituyeron a la fundación, es tratar de ayudarle a la gente con información, con datos muy simples, con información útil, relevante, eh, explicada de la manera más simple, no por casualidad. Ya iba a decir que peinamos canas, en realidad
sería un poco exagerado decir que eso, pero sí acumulamos varias juventudes, vos y yo, como para explicarle a la gente de manera sencilla, de manera muy, muy simple, conceptos que de por sí debieran ser simples. Nos los enseñaban nuestras abuelas, nuestros abuelos, nuestras mamás. Son conceptos que pueden ponerse en fácil para que la gente los vaya a capitalizar, los capitalice muy rápido. Entonces, aquí para escuchar este programa no se necesitará ni mucho menos un doctorado en finanzas, ni ser un contador público, ni mucho menos de la calidad tuya, ¿verdad? Sino que bastará con tener como cierta vocación, como cierto interés de querer ser mejores seres humanos, que creo que era un poco lo que don Samuel buscaba con su esfuerzo, particularmente valioso porque creo que él, y tal vez ahí nos puedes ampliar, se concentró mucho en jóvenes, ¿verdad? Así es. Así es. La fundación, desde que nace, efectivamente escoge a la juventud, ¿verdad? Como un motor de progreso, porque sabemos que si sembramos en la juventud, tendremos en algún momento que recoger, ¿cierto? O sea, entonces es un motor de desarrollo y de progreso que podríamos decir está francamente garantizado. ¿Y por qué decimos francamente garantizado? Porque al final de cuentas sabemos y somos conscientes de que posiblemente nunca vamos a tener el 100% de rendimiento, ya que estamos hablando de dinero, entonces hablemos de rendimientos. Posiblemente no tengamos el 100% del rendimiento, pero si logramos que tengamos el 80, el 60% de los muchachos que trabajamos y que ellos desarrollen efectivamente todo su potencial y se conviertan en personas libres precisamente, si logramos eso, habremos logrado un gran aporte a la comunidad, habremos logrado que ellos lleven ese progreso a su familia, a sus amigos y consecuentemente un efecto multiplicador, ¿verdad? Que estará entonces permeando en el resto de la sociedad. Al final de cuentas, eso es lo que tenemos que buscar. Y así nace la fundación, potenciando a jóvenes sabiendo que son precisamente ese efecto multiplicador que necesitamos. Ahora, ¿significa entonces esto que no nos interesan otras poblaciones? No, claro que sí. Claro. Pero sabemos que a través de los jóvenes tocamos también esas poblaciones. En su momento tendremos oportunidad en estos programas de conversar de algunos de los programas sociales que hace la Fundación a través de los jóvenes, de cómo incluso trabajamos con el dinero a través de esos programas sociales para demostrar el efecto que puede llegar a tener el dinero también en estos programas sociales. Y al final de cuentas, una vez más, nadie va a negar la importancia que tiene el dinero en el desarrollo de las actividades, incluso de una fundación como la nuestra. El tema no es ese. El tema es precisamente como lo hemos indicado, es cómo manejamos esa relación. Y por ejemplo, Danilo lo acaba de decir, podemos llegar al punto de ahorrar tanto que nos pasamos al extremo. Entonces nuestra relación con el dinero ya es nociva. En lugar de ser una relación sana, empieza a ser una relación nociva. Hay que tener cuidado, sin duda, porque muchas veces llegamos a relaciones nocivas, como lo puede haber con una pareja, una relación tóxica, y ni cuenta nos damos que estamos ahí, que estamos metidos en ese problema y en un berenjenal, ¿verdad? En donde nadie se creería que cae hasta el momento en el que quizás alguien más le abre los ojos y le dice, mira, estás en un problema, y parece que no te has dado cuenta. Pero bueno, eso es la buena noticia de este programa, de eso se trata el programa. De que hablemos, y como lo dije hace un rato, de que quitemos mitos y mentiras alrededor del dinero y que también abramos los ojos hacia la relación que debemos y queremos tener con el dinero. Sí. Pero que eso es algo que requiere desarrollo, como cualquier cosa, disciplina, trabajo, que necesitamos trabajar todos los días, no es de vez en cuando, es un asunto de todos los días, pero que si lo hacemos, así como cuando se va al gimnasio, el día 1 no vamos a ver resultados, el día 2 tampoco. Pero si esperamos unos años, quizás alguien en la calle se detenga y nos diga, mira, parece que vas al gimnasio, ¿no? Pero si lo hacemos en el día 1, le aseguro que nadie nos va a dar un piropo, ¿verdad? No. Lo mismo pasa con estas relaciones. Mejoran, se fortalecen y un día se nos va a notar, pero necesitamos trabajarlas. Y eso es un compromiso diario. Sí, me gusta esa relación que haces de que debiéramos tener, que debiera ser una relación virtuosa con el dinero, ¿verdad? A mí cuando
cuando daba clases hace muchos años de finanzas, me hacía un poco de gracia, ¿verdad? Explorar un poco cómo mis estudiantes, eran estudiantes de maestría, eran muchachos que ya, y muchachas que ya habían avanzado en sus carreras de economía, administración, y cómo todavía les resultaba difícil entender esa cosa que llamamos el dinero, ¿verdad? Es un bien que vamos a tener oportunidad de conversarlo aquí un poquito más en detalle en próximos programas, porque es una relación como de amores y desamores, ¿verdad? El dinero de repente te permite ayudar a una familia pobre, ayudar a alguien que perdió la casa en una inundación, te puede permitir embarcarte en un negocio que el socio te deja botado, te permite ir a ver a Keylor Navas, no sé, a un partido, pero te quedas sin comprar algo que hacía falta. Es una relación que, que habría que tratar de desmitificar, como bien decís vos. Igual ocurre con la deuda, ¿verdad? Aquí en la oficina del consumidor financiero, a menudo la gente nos dice, no, no, no. Jamás. La deuda para mí es mortal, ¿verdad? Es lo peor, que casi un pecado capital. Bueno, pero es que ya tendríamos también tiempo de conversar de que sin deuda es muy difícil que nosotros los comunes mortales podamos hacer patrimonio, ¿verdad? Tener casa, tener un negocio, tener un carrito, una moto. Sin la deuda es difícil, ¿verdad? A puro ahorro sería ideal, sería un mundo ideal, pero no es tan fácil, no, para nada fácil. Entonces, ese es otro de los mitos que habría que ir quitando. Y bueno, un tema que yo creo que don Samuel posiblemente no lo planteó en esos términos, Jorge, pero sí muy seguramente lo tenía ahí en su cabeza, y es que hay una vinculación muy emocional con el dinero, ¿verdad? Hay un tema de conducta, de comportamientos, de emociones vinculadas con el dinero, el uso del dinero, que la podemos ver casi desde Roma, ¿verdad? Pasando por la Edad Media, por el Renacimiento, por la era industrial. Toda esa historia de la humanidad ha venido un poco demostrando que tenemos una relación muy emocional con el dinero en general y con las decisiones financieras, ¿verdad? De verdad que entonces eso también va a ser algo que yo creo que vamos a poder abordar por acá, y de nuevo, de una manera simple. A veces podemos traernos una experta en temas conductuales. Yo creo que ni vos ni yo tal vez seamos los indicados para dar sentar cátedra. Hay excelentes opciones que tenemos ahí ya identificadas que vamos a invitar aquí al programa para que nos cuenten cómo está armado ese alambrado, ¿verdad? Ahí en nuestras cabezas, ¿verdad? Y cada uno tiene un alambrado diferente, ¿verdad? Ujú. Pero lo importante es que podemos aprender. Y ese es el objetivo de este programa. O sea, no es que Jorge ya nació aprendido y ya dichoso, ¿verdad? Y Danilo no pudo. Bueno, los dos podemos aprender y podemos crecer en ese conocimiento, y creo que ese también a lo mejor debiera ser un mérito de don Samuel en su decisión tan particular, tan meritoria como crear una fundación con esos fines. De acuerdo, no, no, y de hecho, por eso, lo importante, y en eso, Danilo, sin duda, es que reconozcamos que siempre es un buen momento para aprender. También creo que ese es otro mito que hay que quitar. No tanto con el dinero, pero sí hay personas que a veces dicen, bueno, yo ya estoy muy viejo para aprender, pero eso no llega. Eso no es verdad. Todos creo que tenemos siempre la oportunidad de aprender algo nuevo. Y la verdad, de las verdades, una de las cosas que sí me interesa mucho también en este programa es que hagamos algunas referencias a nuestro país y a nuestra forma de hablar. Y a veces estaremos entonces repitiendo algunos refranes, como decir que nunca es tarde cuando la dicha es buena. Eso. Nunca. Así que me parece bien que en su momento refresquemos lo que somos. Como lo decía, nosotros al final de cuentas también tenemos mucho que aprender. O sea, que quede claro, nosotros dos que estamos acá en el programa, no somos los que tenemos la última palabra.
y por eso en nuestro programa tampoco se llama La Última Palabra, ¿no? Se llama Educa tu Bolsillo. Lo que queremos es precisamente iniciar un proceso de educación, un proceso de formación en donde vayamos caminando en conjunto, nosotros junto con las personas que nos escuchen, y que vayamos creando precisamente un ambiente de cultura financiera que posiblemente hace muchísima falta para muchísimas personas, ¿no? Y repito, y quitar ideas falsas que nos han vendido, ¿verdad? Algunas con buenas intenciones, otras con no tan buenas intenciones, ¿verdad? Y también vamos a hablar de eso, ¿verdad? También tenemos que aprender a protegernos y a descubrir cuando detrás de algunos mensajes las intenciones no son tan buenas, porque eso es parte de la relación con el dinero también. Así que alrededor de este tema habrá muchísimo que desarrollar y eso es lo bonito de este tema también. Como lo dije al inicio, nos abre oportunidades de explorar el dinero, pero también otras facetas de nuestra vida que terminan relacionándose con el dinero. Y nos va a permitir vernos al espejo, cara a cara, a veces incluso con nosotros mismos y descubrir qué hay dentro de nosotros, ¿verdad? Y lo que nos hace comportarnos de X o Y manera. Es parte de... Pero es también parte del reto de convertirse, perdón, en un ser humano libre. La libertad tiene eso, ¿verdad? Es parte del precio que hay que pagar, pero que termina siendo sumamente satisfactorio cuando se logra, cuando se llega ahí. Así que invitar a los que nos escuchan a que precisamente también compartan esa satisfacción de sentirse personas libres. Es un camino, es un desarrollo, pero que vale la pena. Va a ser muy importante caminarlo, ese caminito, pero les aseguro que se van a sentir muy bien cuando lleguemos al final. Correcto. Si te parece, podemos hacer una breve pausa por aquí para volver con un par de temas que ya lo sugeriste vos, ¿verdad? Y es que se trata de los esfuerzos de educación, al final de cuentas, son ejercicios de compartir. Los maestros nos comparten sus conocimientos y sus vivencias, o por lo menos así lo viví yo en la escuela pública donde estuve. Pero los jóvenes también tienen mucho que enseñarnos a nosotros menos jóvenes para poder incorporar el uso de la tecnología en las finanzas. Hoy tengo que acudir a mis hijos, a sobrinos, al equipo aquí en la oficina. Ahí estamos haciendo un acto de educación, ¿verdad? Y ese tema me gustaría que ahora tal vez lo pudiéramos abordar y también tal vez contarle a los radioescuchas un poquito quién es Jorge Chinchilla y quién es Danilo Montero, ¿verdad? Quiénes son este par de fulanos que pareciera que además se llevan bien y entonces contarles un poquito qué es lo que hay de fondo en lo que vamos a estar contando. Creo que lo dijiste muy bien. No venimos a pontificar, ¿verdad? No venimos a decir las reglas mágicas que van a convertir a la gente en millonario, sino a compartirles información que les ayude a ser libres. Así que entonces, hagamos una pequeña pausa y ya casi retornamos. Estás escuchando Educa tu Bolsillo con Jorge Chinchilla y Danilo Montero, aquí por CRC 89.1 Radio. Don Samuel, el hombre que dio vida a Ciudadelas de Libertad, solía decir: solo ayudándonos unos a otros, en plan de verdaderos hermanos, es como podremos ser libres. Este pensamiento me enseñó que la verdadera libertad nace cuando caminamos juntos y no dejamos a nadie atrás. Súmate a Fundación Ciudadelas de Libertad y sé parte de una labor real con múltiple impacto. Visita www.fclibertad.org. Estás escuchando Educa tu Bolsillo. Ya regresamos. CRC 89.1 Radio. Adelante, don Danilo. Volvemos al programa Educa tu Bolsillo en 89.1. Sí, te comentaba que estamos en un espacio que nos parece llena o intenta llenar un vacío en la formación de los costarricenses,
en materia financiera. Es un tema que además estuve investigando ahora un poco el fin de semana y no es un problema solo de los ticos, ¿verdad? Es un problema que te lo mencionan en España, te lo mencionan en Estados Unidos, en Sudamérica, ni qué decir. Y es que todos coincidimos, sí, qué importante la educación financiera. Hombre, sí, qué trascendente. Pero al final de cuentas, los esfuerzos a veces son muy dispersos, muy abundantes, pero muy dispersos. Y entonces me imaginaba yo que es algo así como que de repente le enseñan a uno un poquito de español y un poquitito de ortografía y un poquito de fórmulas notables. Y entonces uno lo que queda es con una ensaladita muy liviana, ¿verdad? Para poderse desempeñar. Y es un poquito ese espacio, ese vacío el que nos hemos propuesto ir llenando en línea con lo último que mencionábamos, ¿verdad? Y es que los que acumulamos un poco más de juventudes les podamos compartir a los más jóvenes, a las nuevas generaciones, algunas ideas, algunos volados, digamos dicho allá en el pueblo, sobre cómo mejorar nuestro desempeño financiero y cómo los jóvenes nos van a nutrir a nosotros también de herramientas que están ahí disponibles cada vez más poderosas para mejorar nuestras finanzas. ¿Por qué este par de prójimos, este par de cristianos se metieron en este rollo, verdad? Tal vez Jorge, contale a los escuchas quién es Jorge Chinchilla. Bien, muchísimas gracias, Danilo. Bueno, a ver, nada más para aclarar también por ahí un poquillo de la historia. Vamos a hablar un poquito de la historia, ya que Danilo mencionó a la escuela pública, por ejemplo. Nosotros, me imagino que sobre todo por la edad, efectivamente las opciones de escuelas privadas y demás no eran muchas, ¿verdad? En esos tiempos. No. Así que sí, yo soy desamparadeño primero, vamos a aclarar por ahí. Y eso es importante decirlo porque la fundación es desamparadeña, ¿verdad? La Fundación Ciudadana de Libertad es de desamparados, yo soy desamparadeño. Estudié en la escuela Joaquín García Mon, ¿verdad? Así que soy del puro centro de desamparados para los que Mero no son centro. desamparados. Más del centro no puedo ser. Eh, Después de eso, entonces, estudié en el colegio Monseñor Odio, que queda también muy cerca para los que conocen Desamparados, y pasé después a Monseñor Sanabria, que es un colegio técnico. Ahí fue donde empecé a estudiar contabilidad. Eso fue lo que decidí estudiar, contabilidad. Posteriormente pasé a la universidad. Estuve en la UCR estudiando, por cierto, economía, y después me pasé a la UACA, ¿verdad? Cuando era la UACA, ¿verdad? Que era un montón de colegios en ese tiempo. Ujú, Y ujú. ahí estudié entonces contaduría pública. Empecé entonces, ¿verdad? Con una materia diferente y pasé a contaduría pública después. Eh, Actualmente me dedico más al área de impuestos que a la contaduría pública, pero sí trabajé muchísimo en contaduría, llegué a ser auditor, en fin. He trabajado entonces en el área contable, auditoría, y ahora trabajo más en el tema de impuestos en la actualidad. Llevo ya unos 21 años, 22 años con la Fundación Ciudadela de Libertad, ¿eh? Trabajando como director en la fundación, o sea, para que quede claro, no soy empleado de la fundación. Y eso nada más porque es importante aclarar, estas instituciones tienen también organismos directivos, órganos directivos, ¿verdad? Y entonces yo soy parte del órgano directivo de la fundación. Así que sí tenemos asuntos de gobierno corporativo, ¿verdad? Por aquello de que alguna gente también cuestione si hay o no. Sí, hay un tema de gobierno corporativo en estas instituciones y en algún momento veremos la importancia también de tener un gobierno corporativo en una relación con el dinero en una empresa, por ejemplo, en una entidad. Creo que en algún momento podremos hablar de este tipo de relaciones también con el dinero. Entonces, bueno, sí, ahora me dedico más al tema de impuestos y a tratar precisamente la relación que tiene la gente con el dinero y los impuestos, que es una relación compleja, ¿verdad? O sea, tiene sus bemoles, no es sencilla. Y vamos a también a mencionar un poquito sobre esa parte en algunos programas y la importancia de hacer que esa relación sea armoniosa, de que no sea un conflicto, sino que haya una cierta armonía y un reconocimiento de la importancia de esos dos factores en el desarrollo de la percepción que yo tengo del dinero. Porque si el dinero, como lo dijimos hace un rato, se vuelve tan tóxico que no lo quiero soltar, puede ser que sea un problema, ¿verdad? Pero sí, bueno, yo entonces trabajo en impuestos,
He estado en la fundación, pero no trabajo en la fundación, y a eso es a lo que me dedico actualmente, a trabajar en temas de impuestos. Ahí después les cuento dónde. Cuando tengamos publicidad de la empresa donde trabajo, entonces vamos a hablar de la empresa donde trabajo. Genial, genial. No, en mi caso también soy consecuencia de la movilidad social del estado social que el país decidió tener ya desde el finales del siglo XIX. Y soy, de punto de vista político, de moraviano, nací en Moravia. Viví relativamente poco, hice mi vida más en Guadalupe. Entonces, pasé la escuela a Pilar Jiménez, ahí casi en el centro de Guadalupe, por eso casi todos mis amigos son de esa zona. Después me gradué en el Colegio Napoleón Quesada, también ahí en Guadalupe, en el puro centro. Y también tuve la gran fortuna de estudiar en la Universidad de Costa Rica. Eh, yo primero me gradué de economía. No era mi primera opción, para serte muy honesto, ¿verdad? Fue mi madre quien un poco me ayudó, me fue empujando, me fue orientando, ¿verdad? En esa línea. En realidad, en otra ocasión yo ya he mencionado, ¿verdad? Lo que siempre quise fue ser piloto, ¿verdad? De avión, pero bueno, eso no era factible en mi época por presupuesto y porque además tenía un problema de miopía que en esas épocas se hacía muy poco recomendable, ¿verdad? Poner 50 almas en manos de alguien con problemas de visión, como que no era lo más acertado, ¿verdad? Y entonces, terminé economía. No, casi nunca me he desempeñado como economista puro, porque además, mientras iba terminando la carrera de economía, fui estudiando también administración de negocios, finanzas en particular. Y aquí debo reconocer que le estoy muy agradecido a alguien que ya no nos acompaña por acá, a Francisco de Paula Gutiérrez, a Guti, el famoso Guti, que nosotros le preguntábamos, ¿verdad? Siempre lo recuerdo, ¿verdad? Que le preguntábamos, Guti, y después de sacar economía, ¿qué hacemos? Ujú. Pues no teníamos una idea, ¿verdad? En qué podíamos dedicarnos. Y te estoy hablando del año 79 80. Él nos dijo con una visión profética inmensa, terminen economía y dedíquense a finanzas. Y posiblemente muchos de nosotros no entendíamos muy bien el mensaje, pero era Guti. Y efectivamente la mayor parte de nuestra generación, que hoy en día se desempeñan ahí en la política y están en el Banco Central o en diferentes posiciones, eh, lo que hicimos fue, posteriormente, como en mi caso, sacar una maestría en finanzas, banca y finanzas. Y entonces la economía nos quedó como una formación base muy buena en la Universidad de Costa Rica. Me parece que es de las mejores escuelas en pregrado de economía en Latinoamérica. Creo que nos dieron una formación extraordinariamente buena, universidad pública, pero de muy buen nivel. Y ya después, pues lo que hice fue tomar algunos cursos ahí, programas ya por mi cuenta, mis propias preferencias. eh, y tuve la oportunidad de dar clases de finanzas tanto en la Universidad de Costa Rica como en el Tecnológico. Tengo un gran cariño por el Tecnológico. No estudié en el Tecnológico, pero mi estimado amigo José Martínez, el director de la Escuela de Negocios, cometió la osadía de invitarme a dar clases y me quedé como 11 años por ahí en el TEC. Y tengo muy bonitos recuerdos, en un nivel académico muy alto, ¿verdad? Y entonces, todo esto un poco, junto con lo que vos mencionás, es lo que permite un poco investir de un poquito de tranquilidad a los que nos escuchan, ¿verdad? De que tal vez algo hemos aprendido en este andar de negocios, empresas emproblemadas. Hemos coincidido vos y yo ayudando a empresas Así es. un poco complicadas. Hemos compartido en proyectos, hemos visto proyectos y ese conocimiento es un poco lo que nos gustaría compartir, ¿verdad? Ahí estaríamos ayudando a educar nuestro bolsillo, ¿verdad? Correcto. Y de hecho ese es precisamente el tema, ¿verdad? Que me gustaría enfatizar. Em, es bueno recalcar que venimos de escuelas públicas, por ejemplo, y de Ujú, instituciones ujú. públicas.
porque alguna gente piensa que la formación necesariamente tiene que venir de otros ambientes y demás, y no es verdad. La verdad tiene que ser dicha. Gracias a Dios fuimos formados. Yo me siento orgulloso de saber que fui formado por el sistema público y que al final de cuentas, con las herramientas que recibí, lo pudimos lograr. Así que es posible, sí. O sea, se necesita, como lo dijimos hace un rato, cierto compromiso, cierta disciplina, pero que lo podemos lograr sin necesidad de estar en una escuela privada, en un colegio privado, sí se puede. Y al final de cuentas es parte de ese compartir que queremos, o sea, dar testimonio. Al final de cuentas nosotros creo que podemos demostrar con nuestras vidas que hay cosas que se pueden lograr, que esa relación con el dinero, como hemos dicho, armoniosa también se puede lograr, y que al final de cuentas somos el ejemplo vivo de que también no hemos terminado de aprender y que todos vamos a seguir aprendiendo, si Dios lo permite. Así que abrimos precisamente un espacio para eso, para lograr ese desarrollo y sobre todo para ayudar precisamente en algo que Danilo dijo hace un rato. Muchos hablan de esto, ¿verdad? Creo que estamos convencidos de que es un problema mundial, no es un tema de Costa Rica, pero entonces necesitamos darle forma a un proyecto, necesitamos abrir espacios para que el tema se pueda desarrollar y sobre todo que se pueda desarrollar en forma consistente a través del tiempo. De que en algún programa, dentro de, no sé, 4 o 5 meses, podamos hacer una referencia a algo que hablamos 2 o 3 meses antes, pero que precisamente da base, da soporte, da el equilibrio que a veces se necesita entre temas, y no que sea tan aislado. Un día vimos una cosa, otro día vimos otra y nadie se acuerda. No, lo que queremos es crear y darle desarrollo. Esa es la idea de este programa. Van a haber invitados, como lo dijo Danilo. Gracias a Dios, no somos los poseedores de toda la verdad. Y lo digo, gracias a Dios, porque si no sería muy cansón. Van a escuchar mejores voces y mejores pensadores que nosotros también, sin duda. Estoy seguro de eso. Y vamos a poder trabajar entonces en conjunto. Pero también necesitamos que nos ayuden con preguntas, que nos traigan temas a la mesa. Necesitamos invitar a la gente que nos escucha a que en algún momento nos esté interactuando con nosotros. Eso también vamos a abrir espacios para esas interacciones. En fin, o sea, el objetivo es ambicioso. ¿Verdad? No podemos hablar de dinero sin un poquito de ambición. Así que sí, el objetivo también del programa es ambicioso. Yo le agregaría ahí, Jorge, un último tema, y es que es inevitable y somos resultado, somos consecuencia de la experiencia, ¿verdad? Todos los seres humanos somos un montón de historias, ¿verdad? Y para los que estén pensando de que sí, estos dos fulanos han tenido una vida muy afortunada, mucha fortuna, mucha riqueza, y no, lejísimos de esa realidad, ¿verdad? Mi primer emprendimiento fue a los 21 años de edad, hace una cantidad de años, y no me fue muy bien, que digamos, ¿verdad? Y entonces ahí comencé a entender un poco que la realidad era eso, una realidad que tenía que ir entendiéndola. Hoy en día tengo un pequeño emprendimiento agropecuario y también cometí unos errores fantásticos al principio, ¿verdad? De los que uno dice, posiblemente una dosis de arrogancia, una dosis de desconocimiento que no reconocí. De manera que entonces, de una vez los radioyentes sepan que, por lo menos de mi parte, aquí tienen a alguien que está hablando de la experiencia de haber tenido fracasos. Kiyosaki, Robert Kiyosaki, ¿verdad? Que es un famoso promotor de emprendimientos coreano, ¿verdad? Le pregunta a la gente, ¿verdad? ¿Y cuántos errores ha cometido? ¿Cuántos fracasos ha tenido? No, ninguno. Ok, ya no pasó el examen. O sea, usted tráigame 2 o 3 fracasos, entonces ahora sí, estamos conversando, ¿verdad? Eso no deja de ser una buena noticia. Nos encantaría que la gente que nos escuche aprenda y solo coseche éxitos, pero en realidad lo que nos forma el carácter son las duras, no las fáciles, ¿verdad? No son esas no son las que nos ayudan, y posiblemente por eso nuestros padres, nuestros abuelos posiblemente nos orientaron bastante, porque en tu caso de ser parecido a mí, vivieron la Revolución del 48, las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, eran muy pequeños, pero tuvieron que vivir eso. Esas son las que forman el carácter, ¿verdad? Y yo creo que
que va a ser un espíritu que nos va a rondar aquí en este programa y es tratar de sacarle mucho provecho a lo que hicimos mal. Por supuesto, a lo que hicimos bien, pero particularmente a lo que hicimos mal, ¿verdad? Así es. Y hablando, sí, de temas, precisamente un libro que me gustó muchísimo, eh, porque me pareció siempre muy interesante incluso su título, sin duda el contenido, pero decía, el libro se llamaba Si no está roto, rompa. Porque usualmente decimos, bueno, pero si no está mal, ¿para qué entonces? ¿Verdad? No, no, no. A Claro. veces hay que equivocarse, efectivamente. O sea, no hay otra manera y quizás es la mejor manera de aprender. Y sin duda, entonces, como lo dice Danilo, aquí vamos a aprender de los errores que hemos cometido, sin duda, y vamos a compartir esos errores. O sea, yo también me he equivocado. Y como lo dice Danilo, no, no. Tampoco empecé teniendo nada, o sea, honestamente, o sea, empecé de cero y aquí vamos, no es que tenga un montón, pero vamos sumando por lo menos. Ya no estamos tan en cero, vamos sumando. Ahora hay que seguir sumando. Pero sí creo que hay muchísimas experiencias que hemos vivido que podemos compartir y que pueden hacer una diferencia y darle a nuestros amigos una perspectiva de lo que podría ser una opción para ellos también de vida. Somos entonces testimonio, eso sí, Sí, eso es. de lo que se pudo haber hecho mejor, sí, y Sí. de que al final de cuentas, cada vez que nos caemos, el tema no es haberse caído, la pregunta de fondo es si nos vamos a levantar y seguir adelante, porque esa es la verdadera pregunta de fondo. Sí. Creo que todos tenemos incluso el derecho de caernos, y lo digo al propio, el derecho, porque alguna gente dice, no, pero no, eso no, sí es un derecho, creo que tengo el derecho alguna vez de trastabillar y caerme, pero también tengo la obligación de levantarme y levantarme con más fuerza y seguir adelante. Las Eso dos es. cosas. Eso es. Y volvemos entonces a lo que hemos dicho desde el inicio de este programa. Un programa en donde vamos a hablar del dinero, pero fijémonos cómo al hablar del dinero tenemos que hablar de actitudes, de valores, de principios, porque sin ellos el dinero como tal se convierte entonces en un medio y no en un fin. Y uno de los objetivos de este programa es que todos reconozcamos que es solo un medio, Ujú. no es un fin. En el momento en el que el dinero se convierte en un fin, tenemos un problema y como lo dijimos hace un rato, ya es una relación tóxica. Pero Sí. mientras le demos la perspectiva correcta y la dimensión correcta al dinero, y eso es lo que vamos a ir aprendiendo, estoy seguro de que podremos convertirlo entonces en un aliado y no en un enemigo, y que nos vamos a llevar bien con el dinero y con nosotros también. Sí, así es. Eh, Tal vez ya para ir concluyendo esta primera edición que, como te dije, nos llenaba de muchísima, nos llena de muchísima ilusión en la oficina del consumidor financiero. Primero, reconocer un especialísimo agradecimiento de luego a vos que nos ayudaste a CRC Radio 891 por brindarnos este espacio tan valioso. Yo siempre he dicho, lo he dicho públicamente, me encanta la radio, ¿verdad? Si hubiera sido periodista me habría encantado estar en la radio. Nos parece que hay un sabor, un mayor sabor a vivencia, ¿verdad? En la radio, ¿verdad? Hay otros medios, pues, bueno, que son mucho más gustados por el público, pero ¿será que me crié de chiquillo, ¿verdad? Allá en un cafetal en Moravia, escuchando particularmente radio, ¿verdad? La televisión llegó hasta que yo tenía 6 7 años, ¿verdad? Entonces, la radio tiene un sabor especial para mí y me da la impresión de que posiblemente muchos que no tienen la oportunidad de tener la internet, que ojalá debiéramos tener, la radio es su principal conexión con el resto del mundo, con el ejercicio de la libertad que vamos a estar insistiendo mucho en este programa. Va a estar vinculada a la radio. Ese derecho a caernos es el ejercicio de la libertad también, y el derecho y la libertad de levantarnos mejores, ¿verdad? O ayudar a alguien también es un derecho que podemos ejercer desde luego con hidalguía y con el mejor interés. Ojalá este programa a las personas les ayude a ser mejores seres humanos y además
mejores consumidores financieros. Ahí hoy tuvimos, precisamente, hoy dio la casualidad de que conocimos un caso de una persona complicado, muy complicado, ¿verdad? Donde uno no puede simplemente juzgar, ¿verdad? No deberíamos juzgar, ¿verdad? Pero este programa ojalá que le ayude a mucha gente a anticipar situaciones que le podrían realmente dar al traste con su bienestar, con su futuro, ¿verdad? Y su familia posiblemente. Ciertamente. Y ese es el tema, ¿no? Desarrollar personas que integralmente tengan una vida hermosa Eso es. no es sencillo, pero una vez más, ese es el compromiso. Eh, Ujú. no venimos aquí a tratar temas sencillos tampoco, y que quede claro también, ¿no? Sabemos que este es un trabajo difícil, porque no es sencillo darle un enfoque correcto a algunos de estos temas. Y queremos hacer el intento. Puede ser que nos equivoquemos, pero tenemos el derecho a equivocarnos y tenemos también entonces el derecho a volvernos a levantar. Lo importante es que asumimos un reto. Este es el primer paso de un camino largo en donde la idea es ir mejorando y construyendo conjuntamente entre la Oficina del Consumidor Financiero y la Fundación eh, una familia interesada en la educación financiera y que, como lo dijimos, eh, la Fundación, y estoy seguro que la Oficina del Consumidor Financiero también lo tiene como uno de sus objetivos, es que haya un efecto multiplicador. Estamos seguros de que tocando a unas personas lograremos que éstas también toquen a otras y que podamos así abarcar cada vez más. Y esa es la idea. El compromiso está, la mesa está servida. Invitamos a la gente a que nos acompañe y que efectivamente en esa mesa servida todos estamos, ¿verdad? Gozando del banquete, ¿verdad? Porque al final de cuentas el tema es bonito. Yo también di clases y siempre lo decía cuando daba clases de contabilidad. La contabilidad no es tan fea como la gente piensa, ¿verdad? Y en su momento lo vamos a ir demostrando, de que Sí. podemos contar bonitas historias alrededor de estos temas del dinero, de la contabilidad, de los impuestos, de nuestra relación, ¿verdad? Con otros actores, incluso del quehacer financiero y demás, y demostrar que en realidad hay más historias bonitas que contar que tristes. Eso De las es. tristes vamos a aprender, pero que hay historias también que demuestran que sí se puede, ¿verdad? Efectivamente, y que este es un mundo en donde podemos hacer una diferencia también si nosotros cambiamos un poquito el enfoque. Es un tema de enfoque. Sin duda, sin duda. Se nos acabó el tiempo, un honor poder haber llegado a todos nuestros radioescuchas, que esperamos que a la vuelta de algún tiempo sean miles, ¿verdad? Y se unan, compartan sus impresiones, sus recomendaciones, sus sugerencias, nos pueden escribir en el caso de la oficina info@ocf.fi.cr. Y nos pueden hacer sugerencias de temas que les gustaría oír, ciertos aspectos que debiéramos profundizar, y don Jorge y yo haremos lo posible por satisfacer a nuestros estimables radioescuchas, ¿verdad? Jorge, un gran gusto de saludarte y bendiciones para todos los que nos han escuchado esta tarde. Jorge Chinchilla y Danilo Montero, expertos en el campo de las finanzas, te esperan el próximo martes a las 3 de la tarde para